Pan casero al estilo sudamericano para principiante, paso a paso familia. Así que vamos a la receta ya rápidamente. En esta ocasión vamos a utilizar 500 gramos de harina 3.0, la mejor harina que encuentren en su país, ¿ok? Vamos a pesar acá 500 gramitos. Ahí está. 500 gramos de harina de fuerza o harina 3.0. Vamos a hacer un huequito ahí en el medio así. Muy bien. Ok. 20 gramitos de levadura fresca. Si es levadura seca, entre 10 a 15 gramos. Digamos acá, todo completito. Vamos a utilizar una cuchara de azúcar, gente. Así. Una cuchara de azúcar. Muy bien. Y ahí le vamos a agregar el agua. Preparamos 280 ml en total. Así que vamos a tirar un poquito acá. ¿Sí? Muy bien. Esto va a reposar un poquitito acá. Va a fermentar un poquitito nuestra levadura. Y una vez que esto fermente todo, ya vamos a volver para continuar nuestra receta. ¿Sí? Cortamos un poquitito. Ok, gente. Ya volvimos. Miren cómo ya fermentó nuestra levadura. Ya esponjó, así que ya está listo. Vamos a agregar directamente acá 10 gramitos de sal, directamente acá encima. 10 gramos de sal. No se olviden que 20 gramos de sal por cada kilo de harina que utilizamos. Y vamos a agregarle acá un poquitito de margarina en este caso, ¿verdad? Vamos a utilizar en total unos 15 gramitos de margarina para esta receta, ¿ok? Ahí estamos toditos ya. Ya estamos toditos. Vamos a bajar acá esto y ya comenzamos el amasado. Echamos un poquitito más del agua que preparamos y vamos a comenzar derritiendo bien la margarina en el medio para luego ya amasar, ¿sí? Siempre primero una sola mano. Tiene que estar bien limpito su uña para trabajar en panadería, gente, ¿sí? Mantenga siempre la higiene bien para trabajar, ¿ok? Ya derretí toda la margarina, así que ya vamos a comenzar a mezclar todo esto, ¿sí? Este es pan casero de harina 3.0, pan casero blanco, ¿sí? Al estilo sudamericano. ¿Por qué al estilo sudamericano? Porque como ustedes saben, en Europa y en algunos lugares también como Estados Unidos, México, se usa muy poco el azúcar en los panes, ¿sí? Sin embargo, acá en Sudamérica nos gusta mucho que nuestros panes tengan un poquitito de materia grasa y que tengan un poquitito de azúcar. Nos gusta a nosotros los sudamericanos, acá en Paraguay, Argentina, en otros lugares de Sudamérica, acá a nosotros nos encanta. Por eso muchas veces los familiares que se van en Europa, se van en España, en Portugal y consumen el pan casero que se hace ahí, no es que tanto les gusta. Yo, la mayoría de mis conocidos me comentaron que el pan casero de Europa, como se hace en España, no le gusta a la gente de Sudamérica, ¿sí? No digo todo, pero la mayoría no le gusta porque es muy, o sea, que solamente es pan con sal, no tiene materia grasa, es muy chiclosa la masa, no le gusta a la gente. Por eso la gente quiere aprender muchas veces otra vez la técnica de cómo nosotros hacemos nuestro pan en Sudamérica, ¿ok? Y este pan va a ser totalmente a nuestro estilo, ¿sí? Muy bien. No olviden que preparamos 280 ml de líquido. Ya estamos por tirarle todo a nuestra masa. Lo que vamos a hacer acá, gente, simplemente es seguir amasando esto, ¿sí? Voy a bajar la mesa. Quería mostrarles nomás la textura de cómo quedaría nuestro pan después de echarle todo el líquido, ¿sí? Ahí está. Más o menos así, gente. Lo voy a mostrar de cerca. Miren. Así tiene que quedar, ¿sí? Vamos a echar un poquito de harina acá. Echamos en la mesa y ya comenzamos ya el amasado. El amasado normal que siempre hacemos es el doblar entre sí, familia, ¿sí? Apretamos y doblamos. Apretamos un poquitito así. Vamos doblando hacia adentro. Y de así ya vamos formando el famoso gusanito. Ahí recién podemos tocar con las dos manos, ¿sí? Usamos todito el agua, 280
de líquido en total para esta receta. Voy a amasar todo esto y una vez que ya amase bien, volvemos para mostrarles cómo dejar reposar, ¿sí? Ok, gente, ya amasé ya por varios minutitos. No hace falta amasar demasiado también, gente, ¿sí? No hace falta tampoco amasar demasiado. Vamos a estirar un poquitito esto acá, ¿sí? Solamente con la palma de la mano podemos todavía romper un poquitito hasta este punto la masa. Podemos todavía, ¿sí? Estiramos un poquitito así. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a doblarle así. Vamos a ir formando una pequeña red, ¿sí? ¿Sí? Así ya comenzamos ya por formarle una pequeña red acá. Así. Y después con esta parte de la mano. Ahí está. Muy bien. Le dejamos un poquitito de harina acá encima. Y esto lo vamos a dejar reposar, que le vamos a tapar con una bolsita acá. Acá está, una bolsita cualquiera que traemos del súper ahí. Lo tapamos bien para que no respire ni en los costaditos. Y ahí lo vamos a dejar reposar, ¿sí? Vamos a reposar esto unos 30, 40 minutitos para que esto repose muy bien, ¿ok? Nos vemos más tarde. Ok, gente, acá volvimos ya unos 50 minutos aproximadamente. Dejamos a nuestra masa. Acá hace mucho frío, gente, hace mucho frío. Entonces le dejamos un poquitito más, ¿ok? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer dos panes, familia, ¿sí? Dos panes vamos a hacer esto. Simplemente vamos a echar un poco de harina acá arriba. Y vamos a cortar totalmente por el medio, así. Medimos bien. Y cortamos por el medio nuestra masa. Vamos a juntar así, ok. Con un poco de harina lo que vamos a hacer es golpear así. Vamos a golpear sin miedo, sin romper la masa. Simplemente vamos a golpear así. Muy bien. Y vamos a volver a enrollar como hicimos la primera vez. Enrollamos así despacito, sin romper la masa. Solamente vamos a enrollar así, gente, ¿sí? Esto es la manera más sencilla para que ustedes puedan hacer su pan casero en casa. Y para que pueda salir bien, ¿sí? Vamos a tratar de cerrar todo acá abajo así. Con paciencia. Cerramos bien. Le damos la vuelta. Y vamos a embollar, ¿sí? Tiramos un poquitito. Embollamos con esta parte de la mano, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Acá tenemos nuestra asadera. Vamos a poner esto. Ustedes pueden usar la asadera de su horno. La asadera de su horno suele ser un poquito grande, así que vamos a simplemente enharinar acá. No vamos a poner grasa ni no vamos a poner aceite ni nada. Simplemente vamos a enharinar esta parte y ahí vamos a lanzar nuestro bollo, ¿sí? Un poquitito separado porque esto después le vamos a tapar con algo para que pueda trabajar mejor, ¿sí? Muy bien. La misma cosa acá, le damos la vuelta. Y volvemos a hacer con un poquitito de harina acá, por arriba también. Apretamos un poquitito, así. Apretamos sin romper la masa. Solamente apretamos para que se vaya extendiendo. Y lo volvemos a hacer. Enrollamos un poquitito. Así lo hacemos para que vaya juntándose en el medio. Así, gente. Con mucha suavidad tocamos nuestra masa. Esta masa es bastante linda. Se quedó muy bien nuestra masa. Después de reposar por casi una hora, ya acá hace mucho frío. Si usted está en un lugarcito un poquito más caliente, obviamente va a reposar menos tiempo, ¿ok? Ahí está. Cerramos bien acá, sellamos bien abajo para que no se nos rompa ahí nuestro pan, ¿sí? La idea es que nuestro pan se rompa arriba, ¿sí? ¿Ok? Hacemos de vuelta así, con mucho cuidadito. Y ahí está. Ahí alzamos nuestro pan, un poquitito separadito, ¿sí? Un poquitito separadito para que esté bien. Muy bien. Vamos a tapar de vuelta un ratito. En este momento, gente, recomiendo ya precalentar el horno. Vamos a prender nuestro horno. Vamos a prender en 230 grados y vamos a poner que se precaliente unos 10 minutitos, que vaya precalentándose bien nuestro horno. Y vamos a meter ahí un topercito de acero inoxidable, si es posible. Vamos a meter un poquito de agua abajo y vamos a dejar que se caliente ahí, ¿sí?
Vamos a dejar que se caliente 10 minutitos y después de los 10 a 15 minutos ya vamos a meter nuestro pan. Ya continuamos enseguida. Familia, ya han pasado ya 15 minutos desde que dejamos reposar nuestros panes. Nuestro horno ya está a full, está bien calentado ya nuestro horno. Le pusimos el agua abajo, ya está también caliente, así que ahora vamos a continuar nuestro proceso. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a hacerle los cortecitos, gente, ¿sí? Vamos a hacer unos cortes así, puestitos cejados en el medio, así. Y también le vamos a hacer así de este lado, puestitos cejados, así. Vamos a repetir el proceso, cejado y cejado, ¿sí? ¿Ok? En esta parte le vamos a pintar con un poquitito de aceite, gente, así. Pintamos un poquitito de aceite para que pueda tener un mejor rompimiento ahí. Aceite vegetal, gente, ¿sí? ¿Ok? Solo un poquitito para que pueda ayudarle a que se rompa un poquitito más. Muy bien. Vamos a utilizar así charolitas de metal que tengamos en nuestro hogar para tapar. Miren, acá vamos a usar para tapar este uno y otro. Este era de una batidora que tenía anteriormente, así, para tapar, ¿sí? Tapamos así que tenga un buen espacio ahí adentro. Esto lo vamos a meter en el horno, gente. Vamos a alzar la temperatura del horno a 250 y 15 minutos después retiramos esto, ¿sí? Y después le dejamos otra vez que se cocine unos 10 a 15 minutitos, ¿ok? Ya vemos el proceso. Ok, gente, ya pasamos ya 15 minutitos que ya pusimos nuestro pan. Vamos a retirarle ya las ollitas que le pusimos, ¿sí? Vamos a sacar acá con mucho cuidadito. Esto es muy caliente, gente, así que cuídense mucho. Miren cómo se rompió. Espectacular, ¿sí? Uy, perdón. Ok, con mucho cuidadito agarramos y retiramos. Ok, gente, ya estamos hasta este punto. Miren cómo están nuestros pancitos. Espectacular, ¿sí? Acá le volvemos a meter unos 10 a 15 minutitos de vuelta, gente, para que vaya a cocinarse muy bien de vuelta nuestro pan casero. Una vez que ya esté listo, ya regresamos para ver cómo queda, ¿sí? Ok, familia, finalmente ya terminamos ya nuestro pan, familia. Miren nada más cómo quedaba nuestro pan casero. Espectacular, gente. Espectacular. Acá está. Así nada más salió nuestro pan casero al estilo sudamericano, familia. Les había dicho que acá nosotros en Sudamérica hacemos un poquito distinto nuestros panes caseros, porque a nosotros nos gusta usar la materia grasa en el pan y nos gusta usar un poquitito de azúcar también en el pan, familia. Así que esa es la diferencia, porque en Europa, en España, en Francia, en gran parte de Europa, el pan lo hacen a la antigua, ¿verdad? El pan casero solamente con sal, agua y levadura y harina, nada más. Y usan por lo general masa madre, pero nosotros no nos acostumbramos a ese tipo de pan, porque para nosotros ese tipo de pan es bastante chicloso, es distinto también. Nosotros nos acostumbramos a lo que tiene un poquito de materia grasa y a lo que tiene un poquito de azúcar, porque queremos el pan que tenga un sabor al estilo sudamericano. Así que así nos salieron en nuestro pan. Vamos a cortar por el medio uno para ver un poco cómo está también por el medio nuestro pan, cómo se cocinó. Así que acá vamos, familia. Vamos a cortar por el medio. Espero que les haya gustado este videito, gente. Puedan suscribirse a los nuevos. La gente que ya son viejos de mi canal. Miren nada más, familia. Espectacular. Así que va nuestro pan por dentro. Bien crocante por arriba y bien tiernito por dentro, familia. Voy a probar un poquitito. No se olviden que ya tenemos ya nuestro libro de pan en casa, se llama nuestro libro. Tenemos en Amazon, tenemos en 3 formatos, tanto en español como en inglés. Pueden pasar a comprar ya, gente. Y nada, gente, espero que les haya gustado este videito, nuestro pan casero de hoy, al estilo sudamericano. Voy a probar esto, familia. Espectacular. Manito arriba y no olvide comentar, y si son no suscríbete. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.